Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones con el método de sustitución. Se nos pide que escribamos las respuestas como pares ordenados. Si existen infinitas soluciones, ingresamos el símbolo de infinito. Y si no existe solución, ingresamos ADNE. Veremos cada tipo en este ejercicio. Entonces, mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo se resuelven ambas ecuaciones para y. Tomaremos la expresión negativa 5x más 13,2, y la sustituiremos por y en la primera ecuación. Esto nos dará la ecuación con una variable de negativo 5x más 13,2 igual negativo 8x más 5. Ahora que tenemos una ecuación en una variable, resolveremos esto para x y luego realizaremos la sustitución hacia atrás para encontrar y. Observe cómo tenemos x términos en ambos lados. Comencemos sumando 8x en ambos lados de la ecuación. Entonces ahora tenemos negativo 5x más 8x, eso es 3x, más 13,2 es igual a negativo 8x más 8x es 0. Es por eso que agregamos 8x a ambos lados, entonces tenemos igual 5. Ahora seguiremos adelante y aislaremos el término x restando 13,2 en ambos lados. Esto es 0, entonces tenemos 3x iguales, voy a escribir 5 como 5 sobre 1, entonces 5 sobre 1 menos 13,2. Para encontrar esta diferencia, debemos obtener un denominador común que sería 2. Entonces multiplicaremos 5 sobre 1 por 2 sobre 2. Entonces ahora tenemos 3x es igual a, el denominador es 2. El numerador será 10 menos 13, que es negativo 3. Ahora desde aquí, normalmente dividiríamos entre 3, pero debido a que tenemos una fracción por aquí, pensemos en esto como 3 sobre 1, y en lugar de dividir entre 3, multipliquemos por el recíproco de 3. Entonces multiplicaremos por 1 3 en ambos lados. Observe a la izquierda que esto se simplifica a solo una x o x. En el lado derecho esto también se simplifica. Tienes un factor común de 3. Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 1 negativo. Entonces tenemos 1 2 negativo. Entonces x es igual a 1 2 negativo. Entonces, para nuestro par ordenado, sabemos que la primera coordenada es negativa 1 2. Ahora, para encontrar la coordenada y, sustituiremos x negativo por 1 2. Avancemos y usemos la primera ecuación. Entonces, estamos usando la ecuación y es igual a 8 negativos más 5. Sustituiremos 1 2 negativo por x. Entonces tenemos y es igual a 8 negativos, o negativo 8 sobre 1 veces negativo 1 2 más 5. Aquí podemos simplificar, factor común de 2, que se simplifica a 1, que se simplifica a 4. Entonces tenemos igual, esto sería positivo 4 más 5, que es igual a 9. Entonces la coordenada y es 9. Proporcioné el gráfico aquí, observe cómo el gráfico verifica nuestra solución. El punto de intersección está aquí con coordenadas negativas 1 2,9. Entonces nuestra solución es x es igual a 1 2 negativo, y es igual a 9. Pero se nos pide que ingresemos la solución como un par ordenado, entonces tenemos paréntesis abierto negativo 1 2,9, paréntesis cerrado. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Debido a que la segunda ecuación ya está resuelta para y, sustituiremos 8x menos 15 por y en la primera ecuación. Esto nos dará una ecuación en una variable. La ecuación será x más, nuevamente, estamos sustituyendo 8x menos 15 por y es igual a 6. Debido a que tenemos una adición aquí, simplemente podemos eliminar los paréntesis. Entonces tenemos x más 8x menos 15 es igual a 6. Si hubiera una resta aquí, tendríamos que borrar los paréntesis distribuyendo uno negativo. Combinando términos similares, observe cómo tenemos una x más 8x, eso es 9x menos 15 es igual a 6. Suma 15 a ambos lados, tenemos 9x igual a 21. Divide ambos lados entre 9. Se simplifica a una x o x. X es igual a 21 9, pero tenemos un factor común de 3. Entonces, ¿x es igual a qué? 7 3. Entonces, la primera coordenada del par ordenado es 7 3. Para encontrar las coordenadas y, sigamos adelante y sustituyamos x es igual a 7 3 en nuestra segunda ecuación aquí. Entonces, si y es igual a 8x menos 15, tendríamos y es igual a 8 sobre 1 por 7 3 menos 15.
voy a escribir 15 como 15 sobre 1. Entonces tenemos y igual, esto sería 56/3. Convirtamos 15 a tercios, luego multipliquemos por 3 sobre 3, entonces tenemos menos 45/3, que sería igual a 11/3. Entonces la coordenada y o la segunda coordenada es 11/3. Mirando el gráfico de las dos líneas, observe cómo esto verifica nuestra solución. 7/3 es 213, 11/3 es 323. Volviendo a nuestra primera diapositiva, grabemos esto. 7/3,11/3, necesitamos los paréntesis aquí. Ahora pasemos a nuestro tercer ejemplo. Ahora aquí, debido a que la primera ecuación se resuelve para x, sustituiremos 4 y menos 11 por x en nuestra segunda ecuación aquí. Entonces nos dará la ecuación en una variable que sería 3 veces la cantidad 4 y menos LL. Y luego menos 12 y es igual a 33 negativo. Ahora resolveremos esta ecuación para y. Lo distribuiré aquí. Entonces tenemos 12 y menos 33. Menos 12 y es igual a negativo 33. Observe aquí cuando combinamos los términos similares, 12 y menos 12 y es igual a 0. Entonces, las variables se han ido y quedamos con 33 negativo igual a 33 negativo. Ahora esto siempre es cierto, lo que significa que tenemos un número infinito de soluciones. Y gráficamente, si tuviéramos que graficar estas dos ecuaciones, obtendríamos la misma línea dos veces. Entonces, las líneas coinciden, ya que tienen un número infinito de puntos en común, y por lo tanto, tenemos un número infinito de soluciones. Entonces, para nuestra tarea, nos piden que ingresemos el símbolo de infinito, si tenemos un número infinito de soluciones. Desde el teclado, para acceder a esto en línea, puede usar la herramienta de ecuaciones o ingresar dos minúsculas, y luego si hace clic en vista previa, mostrará el símbolo de infinito. Ahora echemos un vistazo a nuestro último ejemplo. Aquí las ecuaciones se resuelven para x o y. Al observar esta segunda ecuación, observe cómo podemos resolver esto con bastante facilidad para, y agregando 4x a ambos lados. Así que reescribamos la segunda ecuación como, y es igual a 4x más 7. Y ahora, debido a que la ecuación está resuelta para y, podemos sustituir 4x más 7 por y en la primera ecuación. Entonces nos dará una ecuación en una variable que podemos resolver para x. La ecuación sería 8 veces la cantidad 4x más 7 es igual a 2x más 21. Ahora borremos los paréntesis distribuyendo. Bueno, 8 veces 4x deberían ser 2x. Entonces tenemos 2x más 8 por 7 es 56. Es igual a 2x más 21. Observe que aquí tenemos x términos en ambos lados de la ecuación. Avancemos y restemos 2x en ambos lados. Pero tenga en cuenta que cuando hacemos esto, tenemos 2x menos 2x a la izquierda, que es 0, y tenemos 2x menos 2x a la derecha, que también es 0. Entonces las variables se simplifican y nos queda 56 igual a 21. Lo cual sabemos que nunca es cierto. Entonces, cuando las variables se simplifican y la declaración resultante es falsa, eso significa que no tenemos solución. Nuestro gráfico verifica esto. Observe cómo si graficara estas dos ecuaciones, las dos líneas serían paralelas, lo que significa que nunca se intersecan y, por lo tanto, no hay solución. Para nuestro sistema de tareas, cuando no hay solución, se nos pide que ingresemos a NE. Espero que hayas encontrado esto útil.